Bien, estamos con Horacio Giusto, es uno de los referentes que tiene acá Argentina, así que es un honor y un placer estar con él, no solamente porque a nivel intelectual sea casi indestructible, sino que también practica boxeo, mide casi 2 metros, así que no le puedes pegar por ningún lado. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, muchísimas gracias, qué buena presentación. Realmente más que agradecido con vos que me des el honor y la oportunidad de compartir un diálogo y un momento en tu canal, en tu espacio, que para mí me reconforta y me sirve incluso para poder seguir aprendiendo de gente tan formada como es tu caso. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la idea es, lo contacté a Horacio para hablar un poco sobre la posmodernidad y cómo se mueve el marxismo, porque ya sufre una modificación, eso es lo que yo pienso, una modificación el marxismo en la posmodernidad. Así que, bueno, como para empezar, vamos a definir el término. ¿Qué te parece, Horacio, si me contás un poco qué es el posmodernismo? Bueno, vamos a empezar por partes y es necesario aclarar, creo que es la pregunta clave y hemos arrancado con la más difícil de todas. Porque la posmodernidad, muchos van a estar esperando alguna definición tajante, cuasi ensayada previamente, y en realidad es imposible definir la posmodernidad, al menos en términos históricos, cuando el propio agente forma parte de dicha historia. Es decir, no podemos analizar la posmodernidad cuando somos sujetos que la están transitando y la están viviendo. En todo caso, sería el ensayo de una respuesta. Acá hay dos grandes visiones bastante marcadas respecto a qué es la posmodernidad. Podemos tomar en algún punto una irrupción y un quiebre, un agotamiento del modernismo. Para muchos va a ser en esencia una posmodernidad que viene a superar aquella etapa que se ha requebrajado en el modernismo. Pensemos en Lyotard cuando explica cómo a mitad del siglo XX los metarrelatos no lograron dar respuesta a la humanidad y por lo tanto hay una irrupción filosófica que va a ir acompañada justamente de un postestructuralismo en el cual las personas van a empezar a apelar ya no a esa visión objetiva cuasi propia de un dualismo cartesiano del mundo, sino que van a empezar a construir su propia visión de la realidad y en ese sentido van a subyacer lo que podríamos definir como microrelatos. Microrelatos que van a quedar una masa amorfa, lo que actualmente se conoce como postmodernidad. Esa es una visión, es decir, una visión en la cual hay un agotamiento del modernismo y surge una nueva etapa en la historia de la humanidad. Una visión. Entre tantas otras, la segunda visión, que es quizás una que tiene también una gran aceptación, al menos en el mundo académico, es la visión de Habermas, en la cual la posmodernidad es, en esencia, un proyecto incompleto del modernismo. Es decir, ni siquiera sería correcto hablar como posmodernidad en esencia en sí misma, cuando en realidad hay una modernidad totalmente licuada y no se ha logrado completar, pero que está en búsqueda de su finalización. Estas serían como dos grandes tesis. Al respecto podríamos desarrollar algunas características propias de la posmoderna, en la cual sí habría como cierto sustento. Y vamos a notar que va a haber los mismos análisis, aunque desde distintas perspectivas van a subyacer las mismas ideas en ese punto, que van autores desde Sigmund Bauman, cuando escribe Tiempos líquidos, Modernidad líquida, Amor líquido, ¿por qué no? A correlato incluso con pensadores que han criticado la posmodernidad, como Roger Scruton, que estaba en las antípodas, por ser Scruton los pensadores de conservadurismo contemporáneo más importantes que vio el mundo intelectual de Occidente. Y incluso vamos a ver que hay ciertos paralelismos con la defensa cruenta que realizan algunos pensadores del Mayo francés, y para esto tomamos los puntos de partida, las críticas que realizaría Enrique Díaz Araujo cuando analiza a Habermas, cuando analiza a Marcuse, cuando analiza a Derrida, donde vemos que subyacen siempre las mismas características. ¿Y cuáles son? La revolución del eterno presente, la revolución del eterno marginado en búsqueda de una identidad que está totalmente licuada. Que dicho sea de paso, cuando hablamos de algo líquido, nos estamos refiriendo siempre a una misma sustancia. Creo que esto es lo que le da un gran peso a la tesis de Habermas, porque lo líquido es la misma esencia, pero en otro estado, pero sigue siendo la misma esencia. Yo creo que este es como el punto más fuerte que tiene Habermas al momento de hablar de posmodernidad, porque incluso marca cierta sintonía con la tesis de fondo de Sigmund Bauman. En esta revolución del eterno presente, en la posmodernidad, lo que hay es un proyecto totalmente negativo,
Porque uno cuando observa los metarrelatos del modernismo, ¿cuáles serían los 4 metarrelatos? Se te va preguntando algún oyente en este punto. Y podríamos pensar en el iluminismo, en el cristianismo, en el comunismo o en el liberalismo. Son grandes metarrelatos que intentan explicar desde la propia naturaleza del hombre, en la percepción que tiene de la naturaleza del hombre, cuáles son los caminos a seguir para alcanzar una civilización pacífica, próspera, equitativa, justa. En ese sentido, hay siempre en estos 4 metarrelatos un proyecto positivo. Seguramente alguien que nos esté escuchando y que escribe ideas de derecha dirán, ¿cómo puede ser el marxismo un proyecto positivo? Bueno, vamos a explicarlo en el siguiente punto, con un ejemplo un poco más concreto para que no sea tan teórico, tan abstracto y no sea tan aburrido lo que estamos exponiendo. Uno si se fija en las revoluciones de izquierda, pensemos en la revolución castrista, que es algo que nos toca de cerca a los hispanos hablantes, van a notar que la revolución de izquierda es revolucionaria. Hay un dar vuelta a una situación, hay un intercambio del status quo, hay una reingeniería, pero una vez que se plantea la revolución y que la misma es fructífera, pensemos incluso en la Revolución Francesa, ¿por qué no? Que es para muchos el germen de todos los males, van a notar que una vez que el sistema logra readaptarse, viene una etapa de estancamiento. Empieza un proceso de reordenación de la propia sociedad, pero la revolución ha finalizado. Eso es un proyecto positivo. Hay una búsqueda de un norte, para muchos va a ser un pensamiento utópico, tal como lo plantearía Roger Scruton en Las bondades del pesimismo, pero ese norte al cual alcanza una vez que se logra concretar las bases o aquellos cimientos revolucionarios, empieza un proceso de armado. Sin embargo, en la posmodernidad, y acá vamos a ir quizás adelantando un poco un tema que tocaremos luego respecto a lo que muchas veces se habla de un marxismo cultural, en realidad la posmodernidad se aleja de todas estas tesis positivas. La posmodernidad es un proyecto estético, es un proyecto líquido, es un proyecto negativo. Entiéndase, va a estar constantemente la búsqueda del eterno presente, y el eterno presente implica el desarraigo del pasado y la pérdida de perspectiva en frutos a futuro. La posmodernidad es aquel árbol que está dispuesto a ser manipulado por el aserradero, ya que carece de raíces, y al carecer de raíces también carece de la potestad de generar frutos. La posmodernidad es un proyecto negativo porque es la constante revuelta por la revuelta misma, donde siempre habrá oportunidad para encontrar un nuevo marginado, esto en palabras de Marcuse, un nuevo marginado que permita abastecer a la revolución. Un ejemplo concreto lo podríamos notar en cualquier expresión propia de la posmodernidad del progresismo. Piénsese en el indigenismo, en el ecologismo, en el feminismo, donde siempre aparece un nuevo sujeto marginado sobre el cual establecer la lucha, siempre aparece un nuevo elemento sobre el cual establecer un proceso revolucionario, aún dentro de otros procesos revolucionarios. Ejemplo concreto para que la gente entienda este discurso. Mucha gente cree que el feminismo es un producto propio de la izquierda, y en cierta parte lo es, pero no de la izquierda que muchos creen de Marx, sino una izquierda revolucionaria propia de Francia. Sin embargo, si uno observa, el feminismo ha sido constantemente revolucionario en sí mismo, porque una vez que ha logrado la emancipación del hogar de la mujer, una vez que la ha subsumido a ser una unidad de consumo, lo que requiere luego es que esta mujer sea redefinida y logre la incorporación de otros sujetos a estas unidades de consumo. Ya aparece el feminismo queer, aquellos que buscan justamente deslegitimar la sustancia propia del ser mujer y acaparar incluso a hombres que simplemente se autoperciben mujer, mas no poseen una identidad propia. Esto es la posmodernidad, un sistema en el cual se compran y venden ya no bienes y servicios, sino se compran y venden ideas. Ideas que sirven para mantener a las personas atomizadas en un proyecto totalmente licuado, cual Narciso que se ve en el lago. Narciso ve una belleza espléndida como el hombre posmoderno ve la ilusión de la liberación, y va a notar que la liberación es la herramienta discursiva por excelencia de la posmodernidad, ya sea que haya liberación de especies, liberación de la mujer, liberación de las etnias, liberación de las fronteras nacionales, liberación de la propia ética, del propio Dios, del propio Estado. Entonces, lo que sucede es que la persona se ilusiona con esa libertad, como Narciso que ve una belleza espléndida en el lago, mas cuando le intenta tocar, cuando le intenta tomar, cuando intenta volver a aquello que es tangible, descubre que todo es una visión borrosa, no le queda más que observar
como un usuario propio de Instagram, que en la velocidad del consumo simplemente se dedica a poner likes y ver la siguiente imagen, donde ya ni siquiera hay tiempo para ver la descripción. Uno lo puede notar hasta en ejemplos propios de los diarios que tienen que resumir constantemente las noticias e incluso resumirlas ya solo en el titular, porque la gente no posee tiempo, siendo que no hay un sentido de trascendencia. Por eso luego en la posmodernidad aparece un simple virus y la gente se vuelve aterrada al notar que sus vidas no han trascendido más allá que ser simples empleados de oficinas. De repente la gente que creía en la libertad absoluta, la gente que creía en ser ciudadanos del mundo, que creía en el triunfo abismal de Occidente, vieron cómo sus vidas estaban totalmente atomizadas, donde eran simplemente objetos cual celular, donde la gente ya ni siquiera habla de el celular se me queda sin batería, sino me estoy quedando sin batería, lo cual demuestra que la propia vida del humano no es más que la de ser un objeto al servicio de un determinado sistema, un sistema en el cual se copula, se educa, se habla, se interactúa siempre a través de un móvil, pero siempre encerrado cual capítulo de Black Mirror, en una forma atomizada de vida, totalmente ilusoria. Creo que eso en grandes rasgos, a grandes rasgos, en solo 5 minutos, sería la posmodernidad. Muy claro, la verdad, con un tinte muy pedagógico. Tocaste muchos temas que lamentablemente voy a tener que dejar de lado, no obstante son muy interesantes. Y tocaste, al principio habías dicho de que hay dos visiones para entender la posmodernidad. Está el metarrelato, ¿no? Esto de el cristianismo, el liberalismo, estos que pretenden explicar la realidad. Y la segunda es la modernidad líquida, una especie de continuación a la modernidad con algunas modificaciones, si se quiere. Se podría decir que estas dos visiones por ahí tienen sus diferencias. Se podría decir que ambas lo que pretenden es enaltecer la subjetividad, ¿o dónde queda la subjetividad? Es muy interesante esa pregunta, creo que podremos ensayar en conjunto una respuesta, pero yo creo que en parte es cierto, digamos, si me lo preguntas en esos términos, yo te diría sí. Hay una serie de coincidencias, tal como lo marcamos recién, que vamos a ver que tanto la posición A como la posición B van a llegar a las mismas conclusiones finalmente, que es justamente el enaltecimiento de la propia subjetividad. Ahora bien, ese enaltecimiento de la propia subjetividad no es hija propia de la posmodernidad, sino del modernismo. La visión subjetiva del hombre, de hecho, y acá voy a ser por primera vez en mi vida condescendiente con el dualismo cartesiano, ya empieza con Occam y el nominalismo, donde se niega absolutamente todas las esencias y todos los universales, dependiendo exclusivamente ya del relato y la palabra. Por eso mucha gente ahora se ha puesto en forma intrincada a querer estudiar a Derrida y viendo qué es la deconstrucción del discurso y por qué el discurso es violento y qué es la violencia simbólica, desconociendo que el nominalismo ya en la Baja Edad Media ya fue el germen de todos estos males en los cuales se puso la duda sobre aquello que es objetivo, sobre aquello que es bueno, cierto y verdadero en forma externa al hombre, donde en todo caso el hombre es capaz de descubrirlo mediante la razón, pero ciertamente la verdad existe y la verdad está allí afuera. Creo que ese punto sobre la subjetividad, lo que ha permitido la posmodernidad, como puede ser incluso la propia pandemia, que en ese sentido es como el proyecto ya acabado de la posmodernidad, porque puso en manifiesto todo lo que era la sociedad contemporánea, ciertamente la posmodernidad puso en manifiesto esa idea de la subjetividad. Es cuando termina de concretar ese proyecto del modernismo y lo profundiza. Sinceramente, en mi humilde visión, es la profundización de la modernidad y justamente un individualismo propio de un siglo XVIII se termina, digamos, condensando ya en el siglo XXI. Sería mi humilde respuesta en ese sentido. Muy claro, o sea que yo te había escuchado que esto de la subjetividad empieza con, por ahí, no sé si entendí mal, pero lo que había escuchado es que empieza con Descartes, cuando dice pienso, yo pienso, luego existo. Pero ahora está diciendo que incluso empieza antes, un poco antes. Así que Conozcan. es muy interesante esa opinión. Ahora vayamos al tema que me interesa, esto del marxismo cultural. Con la posmodernidad, ¿el marxismo sufre una modificación y se podría hablar de un marxismo cultural?
porque ya no es ese marxismo, o eso es lo que yo veo, ese marxismo economicista de el proletariado está subyugado al burgués. Ahora es más bien hombre, mujer, homosexual contra heterosexual, negro, blanco. ¿Qué hay de esto? ¿Se podría hablar de un marxismo cultural, una modificación de marxismo en la posmodernidad? Qué interesante pregunta y qué tema tan álgido, que incluso me ha llevado a debates más que enriquecedores con gente muy allegada. Y en ese sentido, la primera respuesta que te podría dar sería que Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Mucha gente se ha quedado con una idea de un marxismo cultural, y yo entiendo en el sentido en el que se da por dos fenómenos. En primer lugar, porque es cierto que en ciertas regiones del mundo sigue subyaciendo el pensamiento marxista en términos ortodoxos. Eso es cierto, digamos. O sea, uno no podría desconocer actualmente lo que es Cuba, lo que es Venezuela. Lo que es cierto es que todos los países del mundo vienen a ser una excepción que confirma la regla. También tenemos que considerar esa visión, digamos. Es muy curioso que muchos espacios liberales, donde está tan de moda de repente usar las palabras falacias, 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 no sepan descubrir lo que es una falacia de la falsa generalización. Querer explicar un sistema marxista o socialista a partir de dos países en más de 400, creo yo que no sería lo adecuado, digamos, o al menos no sería lo más riguroso en términos académicos. Entonces, que existe un marxismo, existe un marxismo. Ahora, la gente me dice muchas veces, bueno, pero Marx habló de cultura, habló de ideas, mira Engels. Ahí está la cuestión de fondo. Toda idea política es cultural, si no, no es idea política. Desconocer eso es desconocer básicamente que el ser humano es un ser que respira, digamos. Es decir, no porque un ser humano respire y haya otro ser humano en África que respire, quiere decir que compartan las mismas características políticas. Entonces, hay una suerte de falsa asociación en algunos conceptos. Marx es verdad que habla de cultura. Sin embargo, su proyecto era un proyecto positivo y era, como lo expliqué en términos anteriores, en cuanto a la construcción de un determinado sistema, y además que Marx, no solamente Marx, digamos, su filosofía, porque estaba Engels como su mecenas, y incluso hay una evolución de cierto pensamiento de Saint-Simon, y toman ciertos postulados de la Ilustración, particularmente del legado de Robespierre, que estuvo inspirado en Rousseau. Es un proyecto materialista, y sin embargo la postmodernidad es un proyecto idealista. Si bien ambos van a interactuar en la cultura, el eje que se le pone a la cultura es totalmente distinto, porque la posmodernidad ya niega por completo lo que son los propios medios de producción. Es decir, ¿qué sería para Marx un proletario o qué sería para Marx un burgués? Esa sería la clave. De repente uno me va a decir, bueno, el burgués es el que posee los medios de producción y el proletario el que trabaja para dichos medios de producción. Y sin embargo, luego tenemos que el CEO de Twitter sería el burgués, por así decirlo, es quien censura a Donald Trump. Entonces uno diría, ¿dónde está el marxismo cultural? ¿Cómo sería posible que en la propia lógica del liberalismo, le voy a responder esto exclusivamente a los liberales, pero en la propia lógica del liberalismo, donde ellos mismos han acentuado toda su teoría y su bagaje intelectual en sostener una premisa elemental, que es, el empresario solo quiere ganar dinero. Esa es la base. Ellos explican absolutamente todos los fenómenos de la humanidad a partir del virtud del egoísmo. Si yo le doy un abrazo a mi hija o si yo decido simplemente comprar un kilo de tomates, es porque hay un interés particular en hacer prevalecer mi propio beneficio, incluso en términos materiales. Ahí hay una coincidencia en ese sentido, en términos de modernismo, en el progreso material. Pero digo, entonces, tenemos de repente que se habla de marxismo cultural, y yo de repente lo pienso y digo, cuidado con esos términos, porque el CEO de Twitter, si uno lo ve en esos términos liberales en busca de ganar dinero, ¿cuál sería el estímulo en fomentar una teoría marxista que en última instancia intenta abolir la propiedad privada? Entonces, habría una contradicción, porque sería que el propio empresario está buscando perder los medios de producción, lo cual demuestra dos errores. O no existe el marxismo cultural en esos términos, o en todo caso, lo que está demostrando es que la tesis liberal en cuanto a la búsqueda del mayor beneficio económico posible por parte de las empresas es falaz,
porque estaríamos demostrando que hay empresarios que quieren perder sus empresas, quieren perder sus medios de producción. Entonces, luego va a venir algún intento de explicación respecto a de que en realidad el empresario lo que está buscando es afianzar cierto corporativismo con el Estado y por eso se ha plegado justamente a estos discursos propios de la posmodernidad y el progresismo. A mí me quedan mis dudas en cuanto que yo veo que en realidad la mayor injerencia que tiene justamente el progresismo empezó primero por las empresas privadas que luego fueron justamente legitimando la acción del Estado. Esta es la eterna discusión entre la gallina o el huevo. Pero en realidad, si uno se pone a fijar, pensemos en ejemplos tan concretos del día a día, como puede ser la agenda LGTB, y uno va a notar que en realidad las empresas se han acoplado previamente a esta idea de la inclusión y a esta idea de la diversidad mucho antes que hubiese un debate político, porque por definición, y esto es una lectura política básica, muy básica, que lo podría hacer cualquier estudiante secundario, la política siempre cosecha lo que está cultivado, y de ahí viene la palabra cultura, lo que está cultivado en el plano cultural. Hasta el propio Pierre Bourdieu lo termina afirmando y sosteniendo, citando ya en este caso a un propio socialismo. Incluso en el pensamiento de Gramsci, el propio Gramsci toma, cuando muchas veces habla de marxismo cultural, el propio Gramsci reconoce que el marxismo es un derivado del liberalismo, e incluso él mismo reconoce que si bien hay que poner el eje en forma estratégica, el eje de lucha en el campo educativo y mediático, Gramsci muere y sigue sosteniendo su tesis de un marxismo tradicional. Gramsci nunca dejó de ser materialista. Que haya subvertido la estructura en cuanto a forma de entender la lucha, nunca dejó de aspirar a aquella construcción positiva del marxismo. Sin embargo, la escuela de Frankfurt, el mayo francés, la aparición de Derrida, las tesis de Foucault, la visión posmoderna de la sociedad, dista bastante de este proyecto positivo cuando la revolución es un negocio. El feminismo, el ecologismo, el indigenismo es un negocio redituable, porque lo que se está haciendo es justamente reducir a las personas a ser unidades de consumo y de producción. Seguramente alguien dirá, uy, este sujeto es un socialista. De hecho, no. De hecho, como, como siempre lo he definido en mi vida, creo que el socialismo es como la mayor expresión de la ilustración y por lo tanto voy a estar siempre en las antípodas del mismo. Pero uno piensa en la revolución sexual, por tomar un ejemplo concreto que me ha tocado estudiar y exponer en numerosas conferencias, la revolución sexual como hija de la posmodernidad no surgió particularmente en Rusia. La revolución sexual no surgió en Cuba, no surgió en Corea del Norte, ni en una China maoísta. En ese sentido, si uno lo traza un paralelismo, va a notar que el aborto como política de control demográfico tampoco surgió en Rusia. Mucha gente piensa que el aborto, por tomar un ejemplo tan delicado, es un ejemplo propio de una Rusia bolchevique porque lo legaliza, sin darse cuenta que en realidad surge en 1916 en Nueva York, que tuvo la anuencia de la ONU para fusionarse la American Planned Parenthood con las organizaciones de la India y crear la IPPF, que ha sido justamente la ONU bajo premisas eminentemente liberales en términos políticos quiero aclarar, un liberalismo político de corte europeo, la que favoreció la conferencia de Bucarest en el 74, la que favoreció luego la conferencia en el 84 del Cairo. Entonces, estos son documentos públicos donde vamos a notar que este discurso cientificista que tiene siempre la atomización del individuo no surge de una izquierda marxista. De hecho, Marx en ninguno de sus proyectos culturales hubiese podido jamás imaginarse de repente a un hombre disfrazado de mujer consumiendo un café en Starbucks, viendo Netflix y hablando de justicia social desde Twitter. Entonces, quien sostiene que esto es marxismo cultural, cuando estamos viendo que es el mayor auge de las unidades de consumo y de producción, donde justamente las empresas ya no compran y venden, bienes y servicios, venden ideas. La NBA, por tomar un ejemplo concreto, ya no compra y vende entradas para un partido de básquet como un servicio o un producto como una pelota, sino que vende una identidad en la cual se ha suplantado la identidad propia del basquetbolista para poner algún eslogan de Black Lives Matter. Hoy por hoy, tiene un mayor poder de censura y de línea editorial a empresas como Facebook o como Twitter que el propio Congreso de Estados Unidos. Entonces, cuando a mí se me pregunta si en la posmodernidad
¿Hay una evolución de la izquierda? Yo diría que en todo caso hay una evolución del liberalismo, que ha logrado consolidar su forma de producción y la atomización del individuo, no solamente en términos filosóficos, en esta idea del homo deus capaz de construirse a sí mismo en todas sus esferas, recordemos lo que es la cultura trans en todas sus manifestaciones, sino también en términos de progreso material que es propio del modernismo del siglo XVI en adelante, donde las personas están en una carrera sin fin, viendo en esta idea revolucionaria que la justicia social no es más que comprar y vender aquello que el sistema le ofrece. ¿O acaso alguien ha notado que en la posmodernidad esté de moda tener muchos hijos, llevar una vida tranquila, una vida sin ser ostentosa, una vida pacífica, una vida de trabajo honesto? Uno ve los fenómenos propios que van desde el invierno demográfico en Europa hasta el hombre herbívoro en Japón, que son ejemplos concretos que uno puede aportar, y no creo que exista un marxismo cultural. En todo caso, habrá ciertas ideas marxistas, como que son un producto de marketing, porque seguramente alguien va a decirme luego en los comentarios, Horacio, te has olvidado un factor, que es justamente, como bien dijiste vos en un momento, esta idea de el hombre contra la mujer, porque es la regla del opresor oprimido. Y también está Exactamente. la regla del opresor oprimido en el blanco contra el negro, y el indígena está también contra el europeo, y podríamos hacer incluso el género humano en contra de las especies, porque mi libro justamente versa sobre el ecologismo. Y bueno, yo entendería, pero quiero que se entienda este fenómeno. El primero, vamos por parte. Hablar de nueva izquierda no equivale a hablar de marxismo cultural. De hecho, el propio Agustín Laje lo reconoce. Cuando él dice, mi libro se llama el libro negro de la nueva izquierda, no se llama el libro negro del marxismo cultural. Bueno, porque yo sé que es como el punto de referencia para muchos espectadores. Entonces, que existan reglas de opresor oprimido, no las niego, porque es una estrategia discursiva. Luego yo me guío por las funciones y los frutos. ¿A quién beneficia esta? Esta regla del opresor oprimido finalmente se traduce en un beneficio para la etnia negra o para determinadas empresas como la NBA. El feminismo, ¿a quién favoreció? ¿Favoreció a la mujer? ¿La mujer se liberó? ¿O la mujer empezó a trabajar 12 horas por día en una fábrica donde no tiene que perder tiempo con un embarazo, donde las empresas farmacéuticas se han visto extremadamente beneficiadas por la cantidad de productos que ya le pueden vender, incluso la fecundación in vitro luego de los 40? ¿A quién beneficio? Porque yo me guío para establecer una teoría, es quién se lleva el rédito de esta lucha. Entonces, van a insistir con la regla del opresor oprimido. Fantástico. Si vamos a esa regla, yo le voy a dar un siguiente ejemplo. Que existen reglas compartidas, como pueden ser en la izquierda, hay reglas compartidas en esta izquierda. De hecho, estoy por desarrollar un documental sobre los 10 puntos de acción que tiene justamente la nueva izquierda, en colaboración con Pablo Muñoz y Turrieta. Si uno observa esta izquierda revolucionaria del eterno presente, uno va a notar que hay características comunes con el marxismo, y eso es cierto. Entiéndase esta regla del opresor oprimido. Ahora, yo le preguntaría a la gente que está escuchando, yo tengo, por ejemplo, dos mascotas, una perra y una gata. Y si mi perra tiene 4 patas y mi gata tiene 4 patas, ¿sería correcto decir que mi gata en realidad es una perra que maulla? Uno diría, no, me parece que estás bastante confundido, Horacio. Pero sin embargo, ese ejemplo tan ridículo que yo he dado, y lo he dado a propósito, es una reducción al absurdo que yo hago, es lo que mucha gente con tintes de soberbia y de intelectualidad suelen dar a decir, porque si hay regla de opresor oprimido, por lo tanto es marxismo. Primero, como si Marx hubiera inventado las reglas del opresor oprimido, lo cual demuestra que ni siquiera se han tomado la molestia de leer la biografía de Marx, menos sus obras, digamos. Y en segundo lugar es, creer que porque existen características compartidas en un pensamiento, por lo tanto el pensamiento es homogéneo. De hecho, hay también características compartidas entre conservadores y marxistas, y sin embargo el marxismo ataca naturalmente al conservador más que al liberal, y esto es por definición en cuanto a la lucha de las ideologías en contra de la ciencia empírica. Eso es una cuestión de cuajo que uno lo puede observar incluso en la praxis política del día a día, donde uno ve que el feminismo, por tomar un ejemplo, no ataca a aquellos que hablan del non-train on my cama, sino atacan justamente los espacios religiosos que intentan justamente rescatar medianamente la dignidad del género humano, por tomar ejemplos concretos. Por eso yo creo que es necesario en algún momento poner en debate, decir realmente si existe o no existe el marxismo cultural,
porque hoy lo que se están vendiendo con estas ideas, muy entre comillas, marxistas en realidad, no es más que la profundización de un capitalismo que ha atomizado al individuo. Y me cita ejemplos concretos que van desde Gillette vendiendo esta idea de la nueva masculinidad hasta los reboots de Hollywood, donde difícilmente podemos hablar de marxistas. Luego va a venir alguien que diga, no, porque en realidad es marxismo cultural, es marxismo aplicado a la cultura. Y yo le diría, ¿qué idea política? Nómbrame una sola idea política a alguien que no vea que se traduzca en términos culturales. ¿O acaso el liberalismo no es un liberalismo cultural si vamos con ese mismo fenómeno? El propio conservadurismo es una traducción de la cultura. La cristiandad era un fenómeno cultural. Nómbrame una sola idea política que no tenga su asidero en la vida social y cultural del hombre. Entonces, decir marxismo cultural es marxismo aplicado a la cultura es básicamente decir el hombre respira porque el hombre necesita respirar. Es como, bueno, está bien. Si ese es tu argumento, me parece genial. Creo que sería necesario repensar en algún punto. Creo que sería necesario quizás repensarlo, pero eso sería como el humilde ensayo a tu respuesta. No, no sabés, Horacio, cómo lo estoy disfrutando porque me estás haciendo entrar en conflicto en mi propia mente. Claro, en 1960 los filósofos, estos franceses, por ahí los cofundadores de esto de la posmodernidad, el relativismo, eh, critican al marxismo. O sea, y esto lo comparé con tu frase al principio, fue fenomenal, que Marx ha muerto y la propia izquierda lo mató. Eh, Ahora ya para entrar a lo último, nos queda, bueno, para otro momento hablar de Foucault, de Derrida y de entrar en los pensamientos de los fundadores. Eh, o sea que para entender un poquito mejor por este conflicto que, mental, yo pensaba que el marxismo se había modificado en la posmodernidad por este discurso de opresores oprimidos. Ya no es el proletariado con el burgués, sino más bien es el hombre con la mujer, el heterosexual con el homosexual. Entonces yo pensé que esa era la modificación del marxismo. Pero bien dijiste que Marx nunca habló en términos de opresores oprimidos, en términos estrictos. O sea, él hablaba del burgués y el proletariado. O sea que eh, por ahí se puede hablar de algunos estragos del marxismo o murió completamente. No, esa es muy buena pregunta porque creo que era necesario aclararlo. En primer lugar, es cierto que existen ciertos lineamientos de pensadores que sí van a sostener su filiación con el marxismo. Eso es cierto. Es muy buena tu pregunta porque me obliga a tener que como que también yo estructurar un poco mejor quizás el discurso para que se entienda. Es cierto que ciertas ideas del marxismo van a pervivir. Y en eso quiero ser claro con el concepto de pervivencia, porque sucede lo mismo que con la cristiandad. Si bien la cristiandad finaliza ya en el siglo XVI, va a pervivir ciertas ideas de la cristiandad, incluso hasta el siglo XVIII, o cuando tiene auge el laicismo. En ese sentido vamos a notar que el marxismo también pervive a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, mantienen cierto, digamos, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX mantienen cierta vigencia, al punto que llevan a revoluciones, y luego en la posmodernidad cierto pensamiento romantizado, porque el romanticismo es un fenómeno propio del modernismo, digamos, van a romantizar ciertas ideas y las van a trasladar a otros campos. O sea que en ese sentido ha pervivido el marxismo, insisto, no podemos desconocer, tampoco lo podemos establecer como regla, no podemos desconocer que incluso ha pervivido en términos propios de la praxis política. Sería iluso desconocer, por ejemplo, la existencia de los partidos de izquierda, pero partidos de izquierda ortodoxos, que dicho sea de paso, ahora han tomado banderas propias del progresismo para su propia causa, desconociendo la historia propia de la izquierda en cómo ha justamente usufructuado la mano de obra de homosexuales y lesbianas. Pero quiero tomar justamente ese punto de partida, porque el progresismo no es un patrimonio exclusivo de la izquierda, eso es lo que a mí me interesa dejar claro el día de hoy. El progresismo, como fenómeno propio del modernismo, que toma las bases agustinianas más ya no su vida contemplativa y descarta la vida trascendente para explicar todo a partir de una naturaleza eminentemente materialista, esta idea del progreso, cuantificable y medible con la masificación de las letras de cambios y el reloj que viene a ser como un nuevo regalo de Prometeo al hombre, esta masificación lo que ha generado que justamente el progreso pueda ser una idea que vaya propia de la ilustración, pero que se mantenga ya, eso sí, hay una mutación en el término de progreso, sí va a tener una mutación en cuanto a su filosofía.
Y a mí me preguntan si en la posmodernidad hubo un cambio en el marxismo. No, de hecho el marxismo es lo más estable que hay. El marxismo es estable porque es una filosofía completa y positiva en sí misma, que se explica a sí misma en forma constante, digamos. Es como el cristianismo o incluso una suerte de liberalismo clásico anglosajón, podría también ser explicado como un fenómeno en sí mismo, hasta cierto punto en ese sentido. Sin embargo, el progresismo, como la revolución de la nada, como lo plantearía justamente Enrique Díaz Araujo, esta revolución de la nada ya no tiene una esencia, y eso es lo fundamental, porque no puede mutar, las esencias no pueden mutar. Digamos, tu estructura genética va a ser siempre una estructura genética de un ser humano, no va a mutar en algún alienígena o en alguna otra especie en vivo, digamos. Digamos, Santiago va a ser siempre parte del género humano porque está inscrito en su esencia. El marxismo posee una esencia, una esencia que se explica a partir de las luchas de clase, una suerte de revisión histórica, una dialéctica histórica, y esa es la esencia, entonces no puede mutar, sí puede pervivir, pero ciertamente ningún marxista tradicional podría comprender hoy, insisto, gente que dice ser de izquierda, pero que no está marchando con el frente de izquierda y cortando una avenida o largando bombas lacrimógenas a la policía, sino una izquierda de Starbucks, de Netflix, de Disney, de Hollywood. Por eso es importante aclarar que la izquierda ha mutado, la izquierda ha mutado, hay una nueva izquierda, lo cual no quiere decir que haya un nuevo marxismo. Eso creo que sería el fundamento de la charla que hemos tenido hoy día. La izquierda sí ha mutado, porque la izquierda mantuvo siempre algunos elementos propios, entiéndase, las revoluciones de izquierda son siempre de jóvenes en busca de su identidad, de jóvenes ilustrados, de jóvenes burgueses. Esto se dio con los jacobinos, se dio con los votantes de Harvard por Biden y se dio con los fundadores de Black Lives Matter. O sea que esta característica es común, digamos. Incluso en su momento algunos que adherían al marxismo también tuvieron esa visión, pero sí el marxismo tuvo una llegada más cercana a las masas y una vida más comunitaria. Eso también hay que reconocérselo. Ahora bien, ya para cerrar, justamente quiero marcar ese punto. La izquierda sí tiene una evolución, porque la izquierda hoy está más preocupada por salvaguardar los intereses de las empresas con un discurso que está formando nuevos consumidores. Las empresas que muchas veces dicen están perdiendo ganancias y me lo quieren explicar con estadísticas del momento en cuanto a los reboots, por ejemplo, del feminismo en Hollywood, que han sido un fracaso estrepitoso uno tras otro. Sin embargo, los que se están formando son nuevos consumidores, un mercado homogéneo donde el hombre y la mujer consumen las mismas máquinas de afeitar, usen la misma ropa, hablen el mismo lenguaje, piensen de la misma forma y donde el hombre y la mujer hayan desarraigado la maternidad y la paternidad, donde se exhiba una suerte de mundo más propio, digamos, de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley que 1984 de Orwell, porque la gente piensa que seguimos en aquella visión posapocalíptica de países bálticos, digamos, con una visión del gran hermano, que de hecho el gran hermano es lo único que ha subsistido en la posmodernidad, eso sí, también es cierto, pero ya no con esa construcción y esa arquitectura brutalista, sino con un mundo de ilusiones. Y las ilusiones las vende Disney, no las vende el marxismo. Las ilusiones las venden empresas, porque la izquierda es un negocio perfecto, porque ha romantizado las ideas de la justicia para mantener coactiva a la persona que cree que está generando un cambio sin darse cuenta que lo único que hace es consumir y ofrecerle al mercado lo que el propio mercado quiere que consuma y ofrezca. ¿O acaso han notado que en algún momento genere un beneficio económico alguna misión católica, alguna misión evangélica, el formar familia? Piensen en ejemplos concretos. Una mujer por fuera de la revolución sexual, una mujer que decide llevar una vida casta, que tiene 5 hijos, ¿ustedes creen que va a tener los mismos niveles de consumo en viajes, en consumo de maquillaje, de ropa, de veraneos, como lo puede tener la exitosa abogada de 40 años que vive sola con 6 gatos en su departamento en Palermo Soho? Cuidado con en ese sentido de querer romantizar las ideas de la superioridad moral del mercado sin ver que en realidad más de un mal, no todos, pero más de un mal ha venido de la mano de un mercado occidental que se ha trasladado al mundo, incluso con los neoconservadores a veces a punta de pistola. O sea que en ese sentido ten cierto cuidado, que recién ahora con Bush
se empiezan a ver las consecuencias, y tuvo que venir Trump para ser el primer presidente que tiene ese regreso a las ideas de la nación, a las ideas de la fe, a las ideas de la familia, donde no ingresa en una guerra, donde no se abre al globalismo desenfrenado que proponía China, porque China, muchos dicen, es el paradigma del socialismo, y yo tendría cierto cuidado, porque me hablan de China como si fuese el paradigma del socialismo, cuando en realidad utilizó las propias herramientas del mercado. Piensen en TikTok para sacar información a mansalva, y muchísima gente sigue defendiendo las empresas privadas sin darse cuenta que empresas justamente como TikTok, como Facebook, como Twitter, tienen una línea editorial y de censura mucho más grande que el Congreso de alguna nación. Es mi mirada escéptica en la posmodernidad, yo estoy abierto a críticas, seguramente va a existir millones de personas que sigan defendiendo la sacralidad del mercado, la sacralidad de la democracia, la sacralidad de la igualdad, libertad y fraternidad, desconociendo cuánto costo generó esto en la dignidad humana, pero bueno, es a lo que nos ponemos cuando tocamos estos temas. Muchísimas gracias, Horacio. Tu opinión es muy tajante y me hiciste entrar en conflicto, así que te agradezco. Me quedaron muchos temas afuera. Te iba a preguntar también la vinculación del progresismo y posmodernismo, Foucault, Derrida, así que, pero ya nos extendimos más de lo que tenía planeado. Te agradezco, fue un honor esta charla, así que estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y cuando quieras volvemos a retomar la conversación, porque lo que es el progresismo creo que es un tema que es más que apasionante desarrollarlo, de explicarlo y notar por qué no es un patrimonio exclusivo de la izquierda.